Ok, entonces hoy vamos a finalizar esta unidad de principios de la dinámica estructural, estableciendo unas nociones básicas generales de cómo se calcula una respuesta ante una carga sísmica. En un curso de dinámica de estructuras ustedes van a aprender cómo calcular la respuesta a distintas cargas. Una explosión es una carga sísmica, perdón, es una carga dinámica, perdón, y tiene diferentes consideraciones a una carga sísmica. El impacto, las personas saltando en una estructura es una carga dinámica y tiene sus consideraciones. Y la carga sísmica es otro tipo de carga dinámica y ya se han establecido métodos pues para establecer la respuesta de un sistema ante estas cargas sísmicas. Así que hoy lo que pretendo es resumirle estos métodos a ustedes y presentárselos de forma general para pues empaparlos un poco de cómo se calcula esa respuesta. Recordemos que en una obra civil usualmente la carga más importante es el sismo, al menos en nuestra zona, donde estamos en una zona de amenaza sísmica alta. El sismo es el que va a causar los daños estructurales más graves que esperamos lleve al colapso a la estructura. Así que es nuestro objetivo evaluar de una forma muy cercana al modelo real posible, pues los efectos que van a generar estas cargas sísmicas, los desplazamientos, las fuerzas y los esfuerzos generados. Eso es lo único que vamos a calcular en un curso como este y en cursos de estructuras como tal. Nos interesa eso, ¿qué le pasa a la estructura? Porque más allá de esa respuesta, digamos, deberíamos considerar la fuente como tal que está afectando la estructura, es decir, las características sísmicas. Deberíamos indagarnos del origen del sismo, de qué implica una magnitud del sismo, de cómo se propaga el sismo por el suelo, de cómo se mide el contenido de frecuencias de un sismo. O sea, nos debería interesar esa parte, pero digamos que sería un poco extenso. Y eso se lo dejamos más bien a los sismólogos, precisamente, que definan y caractericen esas fuentes sísmicas. Ellos, a nosotros, les pedimos simplemente es que nos den el dato con el que nosotros vamos a diseñar la estructura y a la estructura de vamos a calcular esa respuesta sísmica. O sea, no nos vamos a meter a identificar a fondo, por ejemplo, no vamos a calcular la magnitud de un sismo, no vamos a sacarle contenido de frecuencias a un sismo, porque no es que no nos interese, nos interesa, porque es lo que está afectando la estructura y en realidad, si hacemos una investigación, por ejemplo, estudiar el sismo tiene que ser algo relevante y algo importante, ¿vale? Pues porque no todos los sismos son iguales y de esa misma forma no todos van a afectar a las estructuras de la misma manera, o sea que es importante estudiarlos, pero nosotros nos vamos a limitar solamente a calcular la respuesta de la estructura a la carga sísmica. Recordemos que habíamos establecido una ecuación para describir el caso sísmico de una estructura sometida pues a una aceleración sísmica en la base. Una persona está intentando conectarse, disculpen. Bueno, entonces, esta era la ecuación que habíamos estado, que habíamos visto anteriormente. Decíamos la masa por la aceleración, que es una fuerza inercial, el amortiguamiento por la velocidad, que es una fuerza restitutiva, y la rigidez por el desplazamiento, también una fuerza restitutiva, iban a ser iguales a, esta sería como la fuerza externa, que en este caso esa fuerza externa va a estar debida a una aceleración sísmica. Nosotros describimos la aceleración sísmica como xgt y definimos que esa aceleración sísmica lo que me genera es un desplazamiento en la base y al desplazarse la base de la estructura, pues entonces ella comenzará a vibrar. Este va a ser el desplazamiento absoluto
pero a nosotros nos interesa es el desplazamiento relativo. ¿Listo? Porque una estructura puede ser muy rígida. Permítame dibujar algo así. Una estructura muy rígida, pegada al suelo. Llega la aceleración sísmica media en términos de desplazamiento y desplaza a mi estructura súper rígida. Pero como es tan rígida, pues ella no siente nada, o sea, no va a empezar a vibrar, simplemente se movió su base, pero no comenzará a hacer esta oscilación, pues porque precisamente es muy rígida. O sea que estaríamos hablando que el desplazamiento absoluto es igual a W de t y el desplazamiento relativo en este caso, U de t, podría ser aproximadamente igual a 0. ¿Eso es claro para todos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, no es que entonces, digamos, diseñemos todas las estructuras súper rígidas para que el sismo no las afecte. No. Entonces, por eso les decía, es importante otro aspecto, el origen, las características mismas del sismo. Hay unos sismos que sí van a afectar a esta estructura. ¿Listo? Yo les pregunto, si a ver si nos hemos empapado un poquito de la dinámica. ¿Cómo debería ser el sismo para que afecte esa estructura tan rígida? Digamos, en oscilaciones, ¿tiene que ser muy lento o muy rápido para que afecte esa estructura tan rígida? Lento. Muy rápido. Muy rápido. ¿Listo? Tiene que ser un sismo muy rápido, que quizás si tú estás en una torre súper alta no vas a sentir, porque va a ser un paso rápido y no pone a vibrar la torre, perdón. Pero en una estructura tan rígida, tan chiquita, un sismo súper rápido, pues entonces sí, esa estructura la va a sentir, ¿vale? Porque recordemos, la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces la frecuencia, esta medida es como el número de ciclos por segundo. Si tienes muchos ciclos por segundo, estás hablando de un sismo súper rápido, ¿ok? Que va a estar a la inversa de un periodo. Entonces el periodo va a ser bien pequeñito, va a ser una estructura muy rígida, ¿ok? Entonces, digamos que ahí estaríamos analizando más bien el efecto de resonancia. Si un sismo es muy rápido, ¿ok? Con frecuencia alta, entonces va a afectar a estructuras con un periodo bajo. ¿Listo? Es decir, la inversa, estructuras con unas frecuencias también muy altas. Recordemos aquí lo que les estoy diciendo, el periodo lo definimos como 2pi por raíz de masa entre rigidez. Y la frecuencia es la inversa del periodo, que la medimos en ciclos por segundo. Entonces, si a ti te dan una frecuencia alta es porque en un segundo das muchos ciclos. Va a ser muy rápido el sismo. Para que ese sismo genere resonancia en una estructura, la estructura también tiene que tener una frecuencia muy alta, es decir, un periodo muy bajo, muy rígida. En cambio, si el sismo es lento, si el sismo es perezoso, ¿listo? Entonces, incluso tú vas a sentir ese mareo del sismo, o sea, del movimiento horizontal. Las torres altas, los edificios que son supremamente flexibles, que tienen periodos altos de vibración, pues entonces van a empezar a hacer este movimiento pues mucho más pronunciado que el de la estructura bajita. La estructura bajita no lo va a sentir, porque ese sismo tan perezoso, tan largo, pues no va a poder hacer vibrar una estructura con un periodo tan cortico. ¿Ok? ¿Entendemos ese concepto? Sí, profe. Muy bien. Denme un momento, por favor.
Muchas gracias por esperarme. Entonces, lo importante de aquí es reconocer esta ecuación, que es la ecuación del caso sísmico, en la que podemos definir del lado derecho, que es donde está la fuerza que afecta a la estructura, que siempre va a estar una fuerza inercial, producto de una masa, que es la masa de mi estructura, por la aceleración sísmica que la afecta. Entonces, esa es la ecuación que nos interesa resolver. ¿Cómo vamos a calcular esa respuesta? Precisamente solucionando esa ecuación. Masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento es igual a la masa por la aceleración sísmica. Hay que solucionarla. Cuando se le encuentre la solución a esta ecuación, entonces vamos a obtener el resultado, va a ser el desplazamiento en el tiempo. Si es que trabajamos en el dominio del tiempo. ¿Qué es trabajar en el dominio del tiempo? Que usted utilice la aceleración sísmica como tal, una aceleración que varía en el tiempo. Si este es tu dato de entrada, entonces, con ese dato de entrada, la colocas en la ecuación, en esta ecuación, y el resultado que te va a dar, entonces, es un gráfico en el que tenemos desplazamiento en función del tiempo. Entonces, te va a dar una gráfica de desplazamiento. Ese es mi resultado. Pero también hay otra forma de encontrar esa respuesta esa respuesta sísmica, y es cuando estamos en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo va a ser este caso? En este caso estaríamos hablando que el sismo este sismo lo vamos a transformar en otros gráficos o en otro insumo, en otro dato de entrada que se llama espectro de respuesta o espectro de diseño. Son gráficos que contienen información sísmica. En el eje Y viene una aceleración, que la definimos como aceleración espectral, y está en porcentaje de la gravedad, ¿listo? O sea, hasta el 1% o más del 1% veces G. Por eso uno habla en esos términos cuando está hablando de un sismo. Si es aquí en Popayán, el sismo más grande que nos puede afectar es para un suelo que genera una aceleración de más o menos 0.96 veces G, casi el 100% de la gravedad. ¿Listo? Ese es un espectro de respuesta, y un espectro de diseño van a ser unos espectros de respuesta suavizados que nos dan los códigos de diseño. En nuestro caso, este va a ser un gráfico que nos va a proporcionar la NSR10. Ya está en la NSR10 definida, por ejemplo, cuál es la ecuación para hacer esta parte constante, cuál es la ecuación para este tramo, cuál es la ecuación. O sea, nos da ecuaciones. La norma nos permite construir ese gráfico. Y realmente con ese es con el que diseñamos. Entonces ustedes dirían, entonces, ¿para qué lo demás? ¿Para qué el sismo? Bueno, no todas las estructuras se pueden diseñar con este espectro de diseño. Hay unas estructuras que son muy especiales, que dada su complejidad, su comportamiento, el uso que se le va a dar, se le puede pedir, o los códigos así lo establecen, que usted haga un análisis en el dominio del tiempo. Entonces, la gran pregunta ahí es, bueno, ¿qué sismo vas a utilizar? Porque no sabes qué sismo va a llegar. Eso ya está solucionado. O sea, la conclusión es, sí puede darse el caso en que en alguna estructura usted necesite hacer o calcular los efectos utilizando el sismo medido en aceleraciones en función del tiempo. ¿Listo? O sea, sí puede darse el caso. O puede darse el caso en que utilice un espectro de respuesta y no un espectro de diseño, que ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre ambos. Muy bien. De forma general, para enseguida explicarles cómo se obtiene el espectro de diseño y el espectro de respuesta, digamos que
Este espectro de diseño lo vamos a obtener en función del espectro de respuesta. En realidad, de muchos espectros de respuesta. Va a ser una envolvente de muchos espectros de respuesta. Y este espectro de respuesta se obtiene en función de un sismo. ¿Listo? Entonces, son gráficos que van a estar relacionados. ¿Cuál es la base de todo? El sismo como tal. El sismo en función del tiempo va a ser el insumo para elaborar esos tres gráficos. ¿Qué nos permite obtener cada uno de los gráficos? Una respuesta en el dominio del tiempo o una respuesta en el dominio de la frecuencia. Entonces, miremos qué es un espectro de respuesta. Les he venido yo trabajando siempre con este modelito de un modelo de una masa, rigidez K, al que se le afecta en la base por una aceleración sísmica que la medimos en función de un desplazamiento. Entonces, mi elemento producto de esa aceleración va a empezar a vibrar, de forma que a mí me interesa obtener cuál es su desplazamiento. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a ver qué pasa con un sismo A1 de T, un sismo 1. Entonces, decimos, aquí voy a aplicar el sismo 1, XG1, y mi resultado va a ser un desplazamiento 1 de T. ¿Listo? Entonces, decimos, como sea que se encuentre la solución, al final yo voy a obtener un gráfico en el que voy a tener el desplazamiento en función del tiempo para este primer sismo que estoy llamando el sismo 1. Entonces voy a obtener un gráfico. Ok, ahora digo, bueno, voy a analizar otro sismo. Entonces voy a analizar un sismo 2. Muy bien, este es un sismo 2, A2 de T. En la misma estructura, ahora aplico el sismo 2. Y por las características que tiene ese sismo en la misma estructura, entonces mido un desplazamiento que llamo U2 de T. Un desplazamiento también en función del tiempo y grafico esa respuesta, U2 de T. Entonces, grafico esa respuesta. Luego me dice otra persona, no, pero mira, este sismo también es importante. Este no. Este sismo también es importante y deberías considerarlo. Entonces, tengo un sismo A3 de T, un sismo 3. Entonces, aplico ese sismo 3 y en mi estructura determino cuál es la aceleración, el desplazamiento debido a ese sismo 3 que defino como U3 de T. ¿Listo? Entonces, miren que lo que estoy haciendo es aplicarle muchos sismos a la base de mi estructura. ¿Cuántos? No sé, los que se defina. ¿Quién me va a ayudar a definir cuántos sismos y de qué tipo? Un sismólogo. Porque ¿de qué dependerá? De las características sísmicas de la fuente más cercana a la estructura que estoy diseñando. Entonces, tiene que ser un insumo. Y ahora, ¿por qué tantos sismos? Bueno, estos sismos son registros históricos. Son registros de sismos que ya han sucedido. ¿Okay? Pueden incluso ser registros alterados en cuanto a, bueno, modificados por conveniencia, a aproximarlos un poco a la fuente sísmica que nos interesa. Entonces, son registros que tenemos. Y tendríamos que hacer esta condición con muchísimos sismos porque no sabemos qué sismo es el que va a afectar a la estructura. Entonces, para ahorrarnos el nosotros tener que diseñar una vivienda de 2 pisos y meterle N sismos a la estructura para poder diseñarla, entonces en algún momento los códigos de diseño se reunieron y dijeron, bueno, vamos a analizar esto mejor. El sismo 1 que tiene
unas características, bueno, definidas, me genera en esta estructura una aceleración, perdón, un desplazamiento máximo, 1 máximo. ¿Listo? El sismo 2 hace lo mismo, viene y genera un desplazamiento U2 máximo. Y el sismo 3 me genera un desplazamiento U3 máximo. Entonces, definen que lo que nos interesa de esos sismos o de la respuesta de las estructuras ante esos sismos son los desplazamientos máximos. ¿Por qué? Porque con esos desplazamientos máximos, posteriormente vamos a decir, esta es mi estructura de masa M, rigidez K. Y yo quiero saber qué le pasa a esa estructura cuando, producto de un sismo, en un único instante, donde se genera este desplazamiento máximo, en ese instante, entonces, yo tengo un desplazamiento máximo y quiero saber qué le pasa a mi estructura producto de ese desplazamiento máximo. ¿Por qué? Si aparece un desplazamiento menor a ese máximo absoluto, aquí es importante un máximo absoluto, pues estoy por el lado seguro. O sea, asumo que estoy diseñando ante las condiciones más críticas, más desfavorables para la estructura. Entonces, pues puedo estar tranquila por ese lado. Así que, por eso se dio como alternativa utilizar simplemente esos valores máximos. Y la solución al final es que una vez usted defina cuál es ese desplazamiento máximo, entonces va a encontrar la respuesta de la estructura haciendo la siguiente condición. Vienes y calculas una carga equivalente. ¿Cómo calculas esa carga equivalente? Esa carga equivalente tiene que ser tal que genere en la estructura el desplazamiento máximo. Entonces recordemos una propiedad, la rigidez. Rigidez es igual a una carga sobre un desplazamiento. Yo quiero una carga que me genere un desplazamiento definido. ¿Cuál desplazamiento? El máximo. Entonces digo, la carga equivalente va a ser igual a la rigidez de mi estructura por el desplazamiento máximo. Esa es mi carga equivalente. Entonces, con esa carga equivalente decimos, bueno, el cortante máximo que se genera va a ser exactamente igual a esa carga equivalente y el momento que se puede generar, esto va a ser igual a la carga equivalente, el momento va a ser igual a la carga equivalente por la altura. Parece algo que usted dice, no, pues es que todo esto para llegar a algo así tan sencillo, así de sencillo es al final, pasar todo este resultado de estar trabajando con una carga sísmica variable en el tiempo a utilizar simplemente su valor máximo para calcular una carga equivalente concentrada en la masa, donde concentraste pues la masa que se podía mover de la estructura. Así es como termina al final el método dinámico, calculando una carga equivalente para calcular los efectos en la estructura. ¿Esa parte está clara? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren que aquí yo mantuve constante esta estructura. ¿Listo? O sea que, por ejemplo, este era un periodo igual a 0.1 segundos. ¿Ok? Entonces puede venir una persona y me dice, bueno, calculaste todo para una estructura que tiene un periodo de 0.1 segundos. Y si la estructura tiene 0.2 segundos, y si la estructura tiene 0.3 segundos de periodo, o si tiene un periodo de 1 segundo, bueno, entonces la solución es repitamos el mismo procedimiento, pero con estructuras a las que ahora les vamos a variar el periodo de vibración. Entonces, ahora esta es una estructura más flexible. Esta es una estructura más flexible que tiene una masa M, una rigidez K definidas
llamémosla K, bueno, K2, M2. Entonces ahora tengo un periodo T sub 2 igual a 0.2 segundos. T sub 2 lo voy a calcular en función de 2pi raíz de la masa 2 sobre la rigidez 2. Y para la estructura con periodo 0.3 segundos, entonces mucho más flexible. Déjame bajar un tanto esta para que quede proporcional. Así creo que está mejor. M2 y K2. Ahora tengo una estructura con masa M3, rigidez K3, a la cual le calculo un periodo T sub 3 en función de 2pi por la raíz de la masa 3 entre la rigidez 3. Y ese periodo me da 0.3 segundos. Y así hasta una estructura súper flexible en el que tengo una masa M4, rigidez 4, y calculo un periodo T sub 4 igual a 2pi entre la raíz de la masa sobre la rigidez. Y ahí escribí 3 y es 4. Bueno. Dos pi por raíz de masa 4 entre rigidez K4. Entonces ahora se está variando el periodo. ¿Cómo lo vas a variar? No interesa. ¿Cómo se varía? No interesa. Puede que mantenga la masa constante y simplemente varía la rigidez, o puedes que tenga la rigidez constante y empiezas a aumentar la masa, pero pues hay que variar el periodo. Entonces se busca la forma de hacer variar ese periodo. ¿Hasta cuándo? No sé, un segundo, 1.5 segundos como está 2 segundos. Eso dependerá de al final cómo se vea esta forma. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se va a elaborar un espectro de respuesta, este espectro de respuesta está definido para un sismo constante, un mismo sismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, utilizamos como insumo el sismo de México que ocurrió en el 2017. Y ese tiene que estar definido en cuanto a una estación, porque cada estación va a tener una aceleración sísmica diferente, entonces tiene que estar referido a una estación. Entonces tomamos ese sismo como insumo y venimos y le colocamos ese sismo a este oscilador. Entonces aquí está el mismo sismo a este oscilador, el mismo sismo a este oscilador. ¿Listo? Como resultado, pues de nuevo mi oscilador va a desplazarse y se genera un desplazamiento 1 de t, lo voy a llamar, y ahora voy a llamar a este U2 de t en función del periodo, bueno, este era t sub 2, porque es el periodo t sub 2, y este sería t sub 3 porque es el periodo t sub 3, y acá se generaría entonces un desplazamiento U4 de t para este periodo. Muy bien, esos desplazamientos van a estar variables en el tiempo. U2, U3, U4, variables en el tiempo. Entonces, hacemos lo mismo que hace un rato. Decimos, nos interesan los valores máximos. Perdón, entonces nos interesan los desplazamientos máximos. Entonces mido de aquí el desplazamiento U2 máximo, el desplazamiento U3 máximo, máximo absoluto. Entonces, permítame, voy a dibujar acá un máximo negativo para que quede claro que es un máximo absoluto. Algo así.
Entonces, por acá está el desplazamiento U4 máximo. Entonces, de cada uno de esos osciladores se saca el desplazamiento máximo que se genera. Entonces, venimos al espectro de respuesta. O sea, este espectro no se ha dibujado, ¿no? Sino que entonces, ahora, permítame borrar algo por acá. Decimos, vamos a elaborar un gráfico en el que en el eje Y voy a resumir una aceleración, no, perdón, en el que en el eje Y voy a resumir un desplazamiento máximo y en el eje X va a estar el periodo. Entonces, por ejemplo, venimos a el primer periodo era este de 0.1 segundos, entonces vengo y digo aquí está 0.1 segundos y con 0.1 segundos obtuve un desplazamiento máximo U1 máximo. Luego, con una estructura que tiene 0.2 segundos, entonces obtuve un desplazamiento máximo U2. Para la estructura con 0.3 segundos, lo mismo, obtuve un desplazamiento máximo U3. Y así hasta llegar a una estructura que tenía 1 segundo de desplazamiento, entonces puede que sea un desplazamiento mucho más bajito y por acá está. Así que tendría un gráfico en el que tengo por ahora 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Listo? Entonces, si usted quiere, puede decir en ese momento, este es el espectro de respuesta. Y bueno, alguien le puede decir, pues no se ve como muy bien, así no son los espectros de respuesta. Y es verdad, o sea, hay muchos puntos ciegos en los que estás asumiendo una respuesta lineal y puede que la respuesta no sea lineal. Entonces, pues no unamos todavía esos puntos, sino que vamos a decir qué pasará con estructuras con periodos acá intermedios, 1.11 segundos, 1.15 segundos y así, periodos intermedios. Entonces voy haciendo más pequeño este diferencial que se le llama delta de t, un intervalo de periodo. Entre más pequeño, mejor. Si quieres un intervalo de periodo de 0.00000001, lo puedes hacer. La respuesta, el cálculo numérico que hay que hacer va a ser mucho más complejo. Vas a necesitar un equipo que tenga pues las condiciones físicas para ejecutar tales procesos que tiene que hacer. Así que, bueno, o sea, normalmente estos intervalos de periodo oscilan entre 0.01 segundos, 0.02 segundos, incluso 0.05 segundos, más o menos. Es lo que se utiliza para elaborar un espectro. Así que cuando elabores ese espectro, bueno, te van a quedar unos puntos más definidos en las que ya va a ser posible que tú establezcas que, bueno, incluso aquí antes del periodo de 0.1 segundos, entonces va a ser posible que tú establezcas con mayor precisión esta variación y con eso sí defines que este es el espectro, no me está escribiendo bien, el espectro de diseño, el espectro de respuesta, perdón. En este caso, este espectro de respuesta está dado para desplazamientos máximos, pero en una clase más adelante vamos a ver que va a ser muy fácil, pasar de este espectro de respuesta de desplazamientos a este espectro que está en función de aceleraciones.
Entonces, pero esa es la forma en sí en que se obtienen estos espectros de respuesta. Así que la diferencia de este espectro de respuesta al siguiente espectro, que es el de diseño, va a ser que este está definido para un único sismo. O sea, ahí en el título debería decir espectro de respuesta del sismo tal. Ah, acá dice espectro de respuesta del sismo de Managua de 1972. ¿Listo? ¿Está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando analizamos el primer caso, que es del periodo 0.1 segundos, se analizó con 3 sismos diferentes, que salieron 3 máximos. ¿De ahí se máximo para hacerle el espectro de respuesta? No, de aquí estoy asumiendo, por ejemplo, que di tú que este sismo 1 corresponde a ese sismo que yo acá había tomado, el de México de 2017. ¿Listo? O sea, acá era para decir simplemente que a la estructura le pueden afectar N sismos, los que sean. ¿Listo? Entonces, ahí tiene que ser también para el primer periodo, para el mismo sismo. Entonces, asumamos que ese sismo 1 era el sismo de México. ¿Vale? Ahí. Muy bien. Entonces, ahora para tratar de aclarar un poquito eso, este es un aspecto de respuesta para un único sismo. Así que yo les decía, bueno, a la estructura no la va a afectar ese único sismo. Así que los códigos de diseño dicen, vea, usted sáquele este espectro de respuesta a N sismos. ¿Listo? Es lo que debería hacer. Entonces uno dice, no, pero ¿qué me va a poner a hacer a sacar esos espectros para N sismos? Bueno, entonces los códigos dicen, yo te voy a ayudar. Voy a sacar yo mismo los espectros de respuesta para N sismos. Entonces, en un momento llegó y sacó, por aquí daba el rojo es un sismo 1, el azul es un sismo 2, ahora lo saca para un sismo 3. Para un sismo 4. Bueno, y así. Eso hizo la norma. ¿Con base a qué? A estudiar a que los sismólogos, las personas que pueden caracterizar las fuentes sísmicas, definieron qué tipos de sismos pueden ocurrir en cada zona. Entonces, va a haber una caracterización sísmica para Popayán, muy diferente a Cali, muy diferente a Bogotá, muy diferente a Ecuador, muy diferente a Venezuela. Ya cada país tiene su código. Entonces, concentrándonos en el nuestro, la NSR10 definió que sacó N sismos y le sacó el espectro de respuesta a N sismos que estaban clasificados con base a la fuente sísmica. Entonces, ¿qué hizo nuestro código de diseño y todos los códigos de diseño? Pues establecieron que iba a utilizarse una envolvente suavizada. Entonces, cogieron y con una envolvente suavizada definieron un espectro de diseño. Entonces, esta es una envolvente. Ay, no, eso no se ve. Esta mejor. Sí. Una envolvente suavizada, abarcando todos esos espectros. Y luego sacaron para esa envolvente suavizada, la describieron con base a unas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte hay una ecuación que es lineal con pendiente positiva, luego se va a una parte que es constante. ¿Están viendo, cierto? ¿O no se ve muy bien el color? Ahí se ve bien, profe. Ok.
Entonces, esta segunda parte que es constante y luego por acá baja curvo, cambia de pendiente por aquí, bueno. Entonces, sacaron ecuaciones, aquí hay una ecuación 1, una ecuación 2, una ecuación 3 y por acá una ecuación 4. Estas ecuaciones están definidas en nuestro código, listo, que ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Y qué me permite? O qué puedo obtener con base en esas ecuaciones? Bueno, que yo tengo resumida en un solo gráfico las posibles respuestas que puedo obtener en mis estructuras en las que el periodo de duración está definido. Puedo definir cuáles son las aceleraciones máximas que se pueden presentar en las estructuras. Entonces, se está resumiendo todo ahí, o sea, nos ahorra un trabajo enorme en calcular esa respuesta. Pero obviamente hacer este proceso de elaborar sus envolventes, todo eso, tuvo un procedimiento. Y si uno va a hacer una investigación, créanme que uno no utiliza un espectro de respuesta, un espectro de diseño. Nos vamos a la fuente y es analizar los sismos. Entonces, la parte de entender un poco más y de trabajarle a la respuesta sísmica de las estructuras en el dominio del tiempo sobre todo, va un poquito más direccionado cuando se están haciendo análisis especiales de estructuras especiales o se está haciendo una investigación. Entonces, allá sí que es importante utilizar la respuesta en el dominio del tiempo más que en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia es el código de diseño que nos está ahorrando muchísimo, muchísimo trabajo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, miremos, en conclusión, si vamos al dominio del tiempo, lo que vamos a obtener es un gráfico en el que vamos a tener el desplazamiento en función del tiempo. Y de ese gráfico, ¿qué va a interesar? El desplazamiento máximo para con ese encontrar una carga equivalente que me genere ese mismo desplazamiento y con la cual pueda calcular el cortante del momento en la base de mi oscilador simplificado. O sea, eso es a grosso modo lo que se hace acá. En el dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? Porque acá no vamos a poder hacer la respuesta en el dominio del tiempo. Va a ser imposible, no tenemos las herramientas para hacerlo. Vamos a estar en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio de la frecuencia, utilizamos un espectro de respuesta o utilizamos un espectro de diseño. ¿Cuál va a ser la forma de utilizarlo? Ustedes ya vieron que las estructuras o las propiedades dinámicas de las estructuras, es decir, su periodo de duración, su frecuencia natural circular, están definidas por su masa y su rigidez. Entonces, teniendo esas propiedades definidas, venimos y calculamos el periodo de duración de la estructura. Ya conoces el periodo de duración de la estructura, entonces con ese periodo vas y mides cuál es la aceleración máxima que se puede generar. Si la necesitas solamente para el sismo de Managua, por ejemplo, entonces vienes al espectro de respuesta del sismo de Managua y aquí te da la aceleración. ¿Listo? Punto menos de 0.5 veces G, o sea, lo que nos dé. ¿Listo? Si no vas a diseñar solamente para ese sismo de Managua, sino que vas a hacer un diseño que cumpla con un código de diseño, entonces tenemos que venir a utilizar un espectro de diseño. Y en ese espectro de diseño, el funcionamiento es el mismo. Calculas el periodo de duración de la estructura, porque tienes que conocer la masa. Ustedes ya saben evaluar la masa, saben evaluar el peso de un edificio, entonces tenemos el dato de masa y la rigidez también la pueden calcular. Entonces, con esas dos condiciones evaluamos cuál es el periodo y venimos a este gráfico y decimos, con ese periodo la aceleración máxima que se me puede generar es alrededor de 0.8 veces G. ¿Listo? Y esa aceleración máxima viene de muchos sismos que se evaluaron y se estableció que esa es la aceleración, el pico máximo para un periodo de lo que corresponde alrededor de un segundo, menos de un segundo, que pueda una estructura con esas características dinámicas puede estar desarrollando una aceleración de 0.8 veces G.
¿Está clara esa parte? Sí, profe. Listo, entonces mire que en el dominio de la frecuencia, calcular la respuesta máxima va a ser mucho más fácil. Y a nosotros por ahora nos interesa solamente esa respuesta máxima, así que esa va a ser la forma de calcular dicha respuesta máxima. Ya para finalizar con todo lo del dominio del tiempo, a grosso modo les voy a explicar cómo se calcula esa respuesta, considerando también que los espectros de respuesta nacen de haber hecho un análisis en el dominio del tiempo, sino que otra persona ya lo hizo y nos resumió ese resultado en los códigos de diseño, pero les voy a presentar ese procedimiento. Recordemos la ecuación de diseño, la ecuación de movimiento. ¿Listo? Componente masa, componente de velocidad, componente de desplazamiento igual a la fuerza externa, que es producto de la aceleración sísmica. De esa ecuación tenemos masa, amortiguamiento, rigidez, tienen que ser datos conocidos. Tú los conoces, ¿listo? Porque vienen de la estructura, de propiedades de la estructura y tienen que conocerse. El sismo, ¿qué pasa con el sismo? El sismo es una fuerza arbitraria. O sea, no hay una ecuación en la que tú digas la fuerza sísmica XGT es exactamente igual a esto, por esto, no lo puedes hacer. Entonces, en la teoría, en las teorías dinámicas, lo que se establece es que el sismo se puede aproximar a una sumatoria de senos y cosenos, incluso con diferente frecuencia, ¿listo? Aproximadamente igual. Entonces, haces una sumatoria de esas condiciones, de esas funciones senoidales y cosenoidales con diferente frecuencia, diferente amplitud y aproximas tu señal sísmica a una cosa como esta, que aquí se ve hermosa, pero así no es. Realmente un sismo no es así. Pero hacer esa aproximación que me permite que yo puedo discretizar esta señal. Entonces, decir, yo voy a analizar qué pasa en este pedacito. ¿Listo? Que es un intervalo de tiempo, dt. Y en ese intervalo de tiempo voy a aproximar mi señal a la de un impacto, a que se genera un impacto. ¿Listo? Es como exactamente eso. Entonces, en ese pedacito, entre más pequeño sea, mejor. Analizo la respuesta de la estructura ante un impacto. Esa respuesta ya está definida. ¿Listo? Está definida cómo se calcula. Y ahora sí me dice, bueno, pero es que tu sismo no es solo un impacto. Entonces, tiene muchos diferenciales, así que tengo que combinar esa respuesta. Pero pues hacer esta condición de simplemente aproximar el sismo a una sumatoria de senos y cosenos y poder discretizar la señal sísmica para analizarla por intervalos de tiempo es la forma en que actualmente se calculan las respuestas en este tipo de estructuras. ¿Listo? Bueno, adicional, la ecuación 1, la ecuación de movimiento del caso sísmico, se puede simplificar mucho más y eso ayuda muchísimo para la hora de obtener la respuesta de esta señal sísmica. Se simplifica diciendo, bueno, voy a dividir todo entre la masa. ¿Listo? Entonces, miren, de aquí se me cancela, por eso me queda aceleración. Aquí también se cancela, me queda aceleración del sismo. Por aquí me queda rigidez entre masa. Entonces, recordemos la expresión para calcular la frecuencia natural es igual a la raíz de la rigidez entre la masa. Es decir que K entre M sería igual a la frecuencia natural al cuadrado, que es lo que se tiene aquí. Y esta expresión de aquí viene de que en algún momento se logra cuantificar el amortiguamiento de una estructura en razón o en función mejor de la razón de amortiguamiento que se llama zeta. Razón de amortiguamiento. Esa razón de amortiguamiento zeta se puede demostrar que va a ser igual a la constante de amortiguamiento C
entre 2 veces la masa de la estructura por la frecuencia natural. ¿Listo? Es decir, que si tengo C entre M, que es esta expresión, eso va a ser igual a 2 veces zeta por la frecuencia natural, que es este segundo término. ¿Qué es lo realmente importante de esta ecuación 2 respecto a esta ecuación 1? Esta ecuación 1 tiene dimensiones, es dimensional. ¿Listo? Depende de la masa, depende de la rigidez, depende de la constante de amortiguamiento. Esta ecuación 2 es adimensional. Para nada está la masa involucrada, para nada está la rigidez involucrada. La razón de amortiguamiento zeta se establece que es aproximadamente igual al 5%, si es que no tienes un amortiguamiento adicional. O sea, todas las estructuras al menos tienen un 5% de amortiguamiento, producto de la fricción, primero del agrietamiento de sus elementos y de la fricción entre los materiales, de todas esas condiciones naturales de la estructura, ella va a tener un 5% de amortiguamiento. Si se le coloca un amortiguador artificial a la estructura, ese amortiguamiento puede subir a un 20-30%, dependerá de las características del amortiguamiento que le coloque, pero al menos contamos con un 5%. Entonces miren que esta ecuación, este va a ser un dato que va a ser constante, o sea, para toda la estructura, ese amortiguamiento, esa razón de amortiguamiento la podemos tomar de 5% si no podemos demostrar que tiene más. Y la frecuencia natural, podemos decir, como hicimos con el periodo, podemos tomar un vector de periodo que arranca desde 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y así hasta d2 1.5 segundos. Entonces conformamos ese periodo y simplemente decimos la frecuencia natural va a ser igual a la inversa de ese periodo. A 2pi, ¿no? Sí, ¿no? 2pi entre el periodo. Acá necesito escribir, si no. A la frecuencia natural es igual a la raíz de la rigidez entre la masa. El periodo es igual 2pi entre la frecuencia natural. Sí. Muy bien. Entonces, simplemente definimos esas frecuencias naturales que están en esta ecuación en función de un vector de periodo que lo podemos definir como quiera. ¿Listo? Porque quieren es abarcar un gran número de periodos de las estructuras. Entonces, esta solución es mucho más atractiva o esta ecuación es mucho más atractiva a solucionarlo precisamente porque empiezan a quedar en función de condiciones que van a ser más fácil evaluarlas. Razón de amortiguamiento, ya les dije, es constante. Las propiedades dinámicas de la estructura van a estar contenidas en la frecuencia natural, que puede ser la que sea, la que usted quiera. Obviamente, pues valores razonables. Por ejemplo, un valor negativo no puede ir ahí. Y aceleración del suelo, que también va a ser un insumo que se tiene que conocer. Entonces, con todas esas condiciones, se le encuentra una solución a esta ecuación, que yo ya les había dicho, esta solución, por ejemplo, una de las soluciones es la integral numérica de Duhamel. Siempre la menciono porque es la que yo utilizo, pero hay muchísimas más formas de solucionar esa ecuación de movimiento. Y con esas soluciones obtenemos el gráfico de desplazamiento en función del tiempo con el que posteriormente podemos calcular la carga equivalente que me genera ese desplazamiento máximo en la estructura y así es como se obtiene la solución en el dominio del tiempo. ¿Preguntas hasta ahí?
Bueno, adicional, si se va a hacer un análisis en el dominio del tiempo, lo que se tiene, o sea, si es requisito hacerlo, lo que se debe considerar es que hay que establecer cuáles son las fallas activas cercanas al sitio donde se está haciendo el estudio, determinar las posibles magnitudes de los sismos que puedan ocurrir cercano a esa zona, definir la distancia epicentral y determinar obviamente el tipo de falla. Cuando se va a hacer un análisis sísmico, cuando te dicen, mira, vas a diseñar una planta nuclear, entonces tienes que hacerlo en el análisis del tiempo y escoger un sismo pues que sea acorde a la zona. Entonces, según esas condiciones, se escoge o se elabora un sismo. Se puede elaborar un sismo artificial con base en un sismo histórico. ¿Listo? Esas son teorías y son, digamos, mejor cursos o materias como procesamiento de señales en los que puedes hacer cantidad de cosas con los sismos, transformarlas, lo que sea. Entonces, ahí hay que ayudarse un poquito de eso. Bueno, entonces, en cambio, en el dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente conoces masa, amortiguamiento, rigidez. Son datos para ti. Con la masa y la rigidez calculas la frecuencia y el periodo de vibración y con esos datos vas y estableces cuál es la aceleración máxima que se puede presentar en la estructura. Y con esa aceleración máxima, pues es con la que vas a diseñar la estructura porque interesan solamente aceleraciones máximas. Entonces, ahora la gran pregunta es, ya sabemos cómo calcular el periodo, ya sabemos cómo evaluar masa, rigidez, eso ya se sabe. Ahora, ¿cómo elaborar ese espectro de diseño o ese espectro de diseño? Porque no vamos a utilizar espectro de respuesta. ¿Cómo elaborar ese espectro de diseño? Pues lo vamos a ver en las próximas clases cuando indaguemos en qué nos dice la NSR 10 respecto a eso. Miren que todo lo que les he mostrado está dado para un sistema de un solo grado de libertad, una única masa. Pero en la clase anterior decíamos nuestra estructura puede vibrar de N formas. Si es un edificio de corte, entonces podemos establecer que va a tener 3 modos de vibración, esta estructura que tiene 3 pisos, si concentramos las masas en cada uno de los pisos. Entonces la gran pregunta ahora es, ¿y qué se hace en este caso? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién me quiere decir qué harían en este caso? Pues tocaría como separar cada una de las masas como hicimos en las clases pasadas y ya luego de alguna manera se tendrían que volver a unir para que, pues como para poder unir todos esos modos. Muy bien, eso es. O sea, recordemos algo de la interpretación geométrica de los modos que vimos en la anterior clase. ¿Siguen viendo mi pantalla? Profe, sería como una superposición. Sí, es realmente, sí, la combinación geométrica de modos es superposición, también así lo podemos definir. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces esta era la interpretación geométrica del análisis modal. Entonces definíamos que las estructuras tenían distintas formas de moverse. El modo 1, que era el modo en que todas las masas se iban para un mismo lado. El modo 2, en que 2 masas para un lado y la última masa al contrario. El modo 3, las masas moviéndose de forma, ¿cómo se dice? Bueno, uno para un lado, otro para el otro y así, intercalada. Entonces, ahí están los 3 posibles modos de vibración. Entonces, hemos definido esta interpretación geométrica cuando teníamos una aceleración sísmica medida en función de el tiempo. ¿Listo? Un sismo como tal. Entonces, ¿qué pasa si ahora ya no tenemos un sismo, sino que la respuesta viene con espectros de diseño?
Entonces hablemos que ahora tenemos espectros. Con espectros de diseño. Bueno, la condición va a ser la misma. Tienes una estructura que tiene múltiples grados de, múltiples modos de vibración. Entonces definamos que tenemos 3 modos de vibración. Listo. Entonces, esa estructura la aproximamos a una barra en la que en cada nivel de entrepiso concentrábamos las masas. M1, M2 y M3. Y podíamos definir que iban a generarse 3 modos de vibración. Un modo de vibración 1, modo 2 y un modo 3. Entonces, un recuento, ¿no?, de lo que vimos hace poco. En el modo 1, todas las masas se van hacia un lado. En el modo 2, una masa se mueve hacia el lado opuesto de las otras dos, la masa del último piso. Y en el modo 3, pues aparecen intercambiadas las masas. ¿Listo? Esta es la forma en que se puede mover la estructura. Entonces, definíamos para este primer modo de vibración un periodo T sub 1 que estaba en función de 2pi raíz de una masa modal 1, que no es la masa M1, está en función de las masas, de todas las masas de la estructura, pero no es esa masa, y una rigidez modal asociada a ese primer modo. El periodo de vibración para el modo 2, también en función de una masa modal para ese periodo y una rigidez modal para ese periodo. Y el periodo T sub 3 igual, en función de una masa modal para ese periodo T sub 3 y una rigidez modal. Muy bien. Y decíamos, bueno, ahora vamos a analizar un caso mucho más fácil de un modelo de un solo grado de libertad. ¿Qué modelo? Un modelo que tiene una masa M1 modal y una rigidez 1 modal de un solo grado de libertad, un oscilador simple, y acá un modelo de una masa M2 modal y una rigidez K2 modal, y un modelo de una masa M3 modal y una rigidez K3 modal. ¿Listo? Entonces, eso está definido, eso no cambiaría. Estas son también propiedades dinámicas de la estructura. Aquí no se ha colocado ninguna fuente sísmica. Entonces, la fuente sísmica ahora va a estar dada por un espectro. Entonces, nosotros vamos a utilizar espectros de diseño. Aceleración en porcentaje de la gravedad versus el periodo de duración. Este espectro ya posteriormente vamos a ver cómo se define, pero por ahora ya está definido. Ese es el dato. Entonces, ¿qué hacemos con este método? Pues bien, tenemos que el primer modo de duración tiene un periodo T sub 1. Entonces, venimos con ese periodo T sub 1 a este gráfico de espectro de diseño y decimos ese periodo T sub 1
Recordemos cómo es el orden de estos periodos. El T sub 1 es el más grande, mayor que T sub 2, T sub 2 mayor que T sub 3. ¿Listo? Entonces, T sub 1 lo tenemos por aquí, por ejemplo, digamos que nos dio aquí el periodo T sub 1. Entonces decimos, bueno, de aquí yo puedo leer que esta es la pseudoaceleración para ese periodo T sub 1. Luego hacemos lo mismo también con T sub 2. Entonces digamos que T sub 2 nos dio por aquí. Y venimos y medimos cuál es la pseudoaceleración para ese periodo T sub 2. Y lo mismo para T sub 3. Digamos que nos dio justo en la parte plana T sub 3. Entonces tenemos 3 datos de pseudoaceleración. ¿Listo? O sea que aquí definiríamos que esta tiene una pseudoaceleración SA1, una pseudoaceleración SA2 y una pseudoaceleración SA3, que es un porcentaje de la gravedad. Eso ya está definido. Con esa pseudoaceleración, ¿qué se hace? Pues bueno, ahora ese es el dato para cada uno de estos modos de vibración. Entonces decimos, esta pseudoaceleración me va a generar un desplazamiento 1 para el primer modo. Esa pseudoaceleración 2, en el modo de vibración 2, me va a generar un desplazamiento U2. Y lo mismo para el modo 3. ¿Listo? Entonces, para cada modo de vibración, en su modelo de un oscilador simple, tenemos 3 desplazamientos que se pueden generar. Y ahora nos toca hacer una combinación. Recordemos, esto de aquí, que es el estado real, va a ser igual a la suma de los modos de vibración, de los efectos que tiene cada modo de vibración. Entonces, los resultados que vienen siendo los desplazamientos U1, U2 y U3 se tienen que sumar, pero no es una suma así lineal, ¿listo? Hay que sumar y combinarlos, es decir, hay que hacer una combinación modal. Que esa combinación modal, hay muchas leyes o normas para hacer una combinación. Por ejemplo, la suma de los cuadrados es una combinación modal que si usted va a los programas, ustedes me confunden, digo, me corrigen. Suma de los cuadrados SSQR. No, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es que es esta regla. No estoy segura si es así. Entonces, con esta combinación modal diríamos, mira, el desplazamiento real de esta primer masita U1, por ejemplo, 1 va a ser igual a va a ser igual al desplazamiento medido en el primer modo de vibración más el desplazamiento medido en el segundo modo de vibración más el desplazamiento medido en el tercer modo de vibración, pero ahora tenemos que, o lo que hace el método es relacionar la forma en que vibra la estructura. ¿Y cómo va a relacionar la forma en que vibra? Hay un modo que es el dominante. Entonces, les había establecido previamente, el modo 1 es por ley el modo fundamental, el que más va a aportar a la estructura. Entonces, se le define, se le calcula de alguna manera un porcentaje de participación a este modo 1. Y a este modo 2 un porcentaje de participación y a este modo 3 un porcentaje de participación. Entonces, estos están afectados por este porcentaje de participación. Y los sumamos, los elevamos al cuadrado y luego le sacamos la raíz, que esta es una norma de combinación modal. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.
Entonces, esa es una. Y así hay muchas formas para hacer esa combinación. ¿Cuál se debe usar? En esa parte sí, ni los códigos de diseño ni las teorías de la dinámica estructural establecen cuál. En algunos casos, esta combinación puede sobrediseñarte la estructura. En otros casos puede subdiseñártela. Te puede dar un desplazamiento que va a ser menor. Pero pues en cualquiera de los casos siempre vamos a estar oscilando alrededor del mismo valor. Entonces es una de las formas en que se hace esa combinación modal. O sea, al final siempre tenemos que estar hablando de combinar la respuesta de cada uno de los modos de vibración para llegar a la respuesta de la estructura real, a la estructura completa. ¿Esta parte está clara? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta, pero Dime. es respecto al edificio de corte. Ajá. Entonces nos dijo que consultáramos acerca de qué era un edificio de corte. Sin Ujú. embargo, pues yo me puse a buscar en los libros que nos había enviado, en la norma y además en otros, bueno, en otros artículos y libros, y la verdad no encontré mucho. O sea, encontré algo muy, no sé, como muy general, creo, y no sé si eso está bien o a qué se refiere con edificio de corte. ¿Qué encontraste? Ahora aquí lo tengo. Dice, se asume que en un edificio de corte se asume que los elementos estructurales como vigas y columnas carecen de masa, concentrándose solo en las losas de entrepiso de cada nivel. O sea que es algo que ya asumimos, ¿no? El Ajá. conjunto estructural de losas y vigas se consideran rígidas en comparación de las columnas que se consideran flexibles para deformaciones laterales, pero rígidas verticalmente. Pues eso fue como la única definición que encontré así Es más que o menos. ahí te está diciendo todo lo que es un edificio de corte. Ah, Analízalo un poco, ¿vale? Y después me dice si, o sea, lo de concentrar la masa ya se había definido, pero ahora entonces analiza qué es que las vigas sean muy rígidas y qué es que las columnas sean muy rígidas verticalmente. O sea, ahí está la clave de entender un edificio de corte. listo, profe. Bueno, voy a analizar esa parte, sino que pensé que estaba mal de pronto porque usted nos decía que de alguna manera el área que debía tener como cada entrepiso debía ser igual o algo así, no recuerdo bien. Yo dije eso. Algo así, o sea, algo parecido que tenía que ser como una losa uniforme. Regular. Eso, regular. Sí, si el edificio ya se vuelve muy regular, di tú, así que en planta tú verías como una H o una L, un edificio en forma de L ya no se va a comportar como un edificio de corte, porque, por ejemplo, va a tener problemas de torsión. Entonces, inmediatamente ya tu movimiento no va a ser netamente traslacional. Entonces, entre más irregular se vuelva tu edificio, pues ya no va a ser tan fácil decir que se aproxima a un edificio de corte. O sea que ese método de concentrar la masa a nivel de entrepiso ya no va a ser tan adecuado para al final describir el comportamiento real de esa estructura que ya no es tan regular. ¿Ok? Entonces, regular, asócialo a un cuadrado, a un rectángulo en una planta. Por ejemplo, el edificio que les presenté en el examen es súper regular, una losa ahí cuadrada. Entonces, ese es un edificio regular. ¿Vale? Listo, profe. Listo, sí, eso era como la duda que tenía. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces por hoy terminemos hasta ahí. Ya la otra semana yo creo que ya puedo estar terminando al menos con cargas sísmicas. No, aunque ahí nos tomamos un ratico más porque para analizar el el espectro de diseño, perdón, es conveniente dedicarle un tiempo. Entonces, gracias por su atención, gracias por asistir hoy a clase.
Y pues nos veríamos el lunes si no hay preguntas. Listo, profe, gracias. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, profe, Hasta luego. que tenga buena tarde. Gracias, Hasta luego. Gracias.